Hoy vamos a ver el descenso de Leicester City, uno de los más dolorosos de los últimos tiempos en el fútbol europeo. De enamorar al mundo del fútbol siendo campeones históricos de la Premier League en el 2016 hasta ganar una FA Cup en el 2021, el Leicester tocó fondo con el descenso a la Championship en la temporada 2022-2023. Vamos a empezar con el repaso de la temporada. Las cosas no comenzaron del todo bien, ya que no hubo un buen armado del equipo, ya que no llegaron grandes refuerzos para encarar la temporada. Entre sus altas más destacadas fue la de Wout Faes por 17 millones de euros desde el Reims de Francia, así como el regreso de jugadores que estaban cedidos como Marc Albrighton o Dennis Praet, además de sumarle las bajas de jugadores clave como Wesley Fofana, quien se fue al Chelsea ya iniciado el torneo, eso sí, por una buena cantidad de dinero. Además de la salida del mítico guardameta Kasper Schmeichel, quien se fue al Nice de Francia tras 11 temporadas con los Foxes. La temporada comenzaba para los dirigidos por Brendan Rodgers en la jornada 1 recibiendo al Brentford. El partido comenzó bien para los Foxes ya que se pusieron en ventaja de 2 goles, el primero de ellos de Timothy Castagne y el segundo de Dewsbury Hall. Todo parecía ir bien, pero los Bees descontaron con un tanto de Ivan Toney y sobre el final del juego llegó Joshua da Silva para poner el empate final y así dejarse los primeros 2 puntos en el King Power Stadium. En la jornada 2 tocaba visitar al Arsenal de Arteta. El conjunto local logró ponerse en ventaja de 2-0, ambos obra de Gabriel Jesús. El Leicester City descontó gracias a un autogol de Saliba, pero una vez más los Gunners sacaron ventaja de 2 goles con el tanto de Xhaka. Una vez más los Foxes recortaron distancias con un buen gol de James Maddison, pero llegó Martinelli sobre el final del partido para poner el 4-2 definitivo, consumando así la primera derrota del torneo para el Leicester. La jornada siguiente tocó recibir al Southampton, un rival accesible entre comillas, y es que el Leicester comenzaría ganando con un gol de Maddison, pero se vieron remontados en su propio campo por los Saints, con un doblete de Che Adams, el segundo de ellos un golazo de media tijera que dejó enmudecido a la hinchada de los Foxes. En la jornada 4 tocaba visitar al Chelsea, quienes se iban a poner adelante en el marcador con un doblete de Sterling. Los problemas defensivos en los Foxes eran muy evidentes. El Leicester recortó distancias con un gol de Harvey Barnes, pero el marcador no se movió más y consumaron una derrota más en el torneo. La jornada 5 tocaba ser locales contra el Manchester United, donde los Red Devils se iban a imponer en el marcador gracias a un buen gol de Jadon Sancho, y es que por más que intentaron los Foxes no lograron reflejarse en el marcador, terminando el partido con un 0-1, obteniendo su cuarta derrota al hilo. La siguiente jornada tocaba visitar al buen equipo del Brighton. El Leicester comenzó ganando el encuentro con un gol de Iheanacho, pero rápidamente se vio empatado por un autogol circunstancial de Luke Thomas y serían remontados por un tanto de Moisés Caicedo. Aunque el Leicester logró empatar con un buen gol de Patson Daka, los Foxes no pudieron soportar la superioridad del Brighton, quienes se pusieron nuevamente en ventaja con un gol de Trossard, para después Alexis McAllister anotar un doblete, el segundo de ellos un golazo para así sentenciar el encuentro con una goleada de 5-2, ligando el Leicester su quinta derrota al hilo. Jugados 6 partidos, la clasificación iba así, y claro, la cosa no pintaba nada bien, ya que eran el puesto 20 y eran junto al Everton los únicos equipos que no conocían la victoria hasta ese momento. Aunque hundidos en la clasificación, la afición aún confiaba en que se podía levantar el equipo, debido al potencial de los jugadores, aunque claro, se tenían muchas dudas sobre el funcionamiento y elección de jugadores por parte de Brendan Rodgers. La jornada 7 tocaba recibir al Aston Villa, quienes se iban a poner por delante en el marcador con un gol de Ollie Watkins, pero poco después los Foxes empatarían con un gran gol de Harvey Barnes, aunque sobre el final del partido llegó Bertrand Traoré a marcar un golazo para darle la victoria a los villanos y hundir más a Leicester City. El siguiente encuentro era la visita al Tottenham y de nueva cuenta se iban a ir goleados. Una vez más iniciaron ganando con un gol de Tielemans, pero rápidamente fueron empatados por un tanto de Harry Kane, y poco después Eric Dyer le daba la ventaja a los Spurs. De nueva cuenta Maddison sería presente en el marcador para empatar el encuentro. Solo iniciar el segundo tiempo Bentancur le devolvía la ventaja a los Spurs, y ahí fue cuando empezó el show de Son, quien entró desde el banquillo para hacer un hack trick. Los primeros 2 fueron golazos, digno de la clase y categoría del coreano. Sus primeros 3 puntos los iban a conseguir contra el Nottingham Forest en la jornada 9. El que abrió el marcador fue James Maddison. Justo un par de minutos después llegó Harvey Barnes para anotar un muy buen gol. El tercero fue obra de nueva cuenta por Maddison, que sin duda se estaba haciendo el mejor jugador de este equipo, y el que cerró la cuenta fue Patson Daka con un golazo de taquito para poner el 4-0. Y así, al fin conseguir la primera victoria de la temporada. En la jornada 10 tocó visitar al Bournemouth
Para no perder la costumbre, el Leicester se adelantó con un gol de Patson Daka. Fue hasta el segundo tiempo donde los Cherries empataron el encuentro con un gol de Philip Billing, donde evidenciaron mucho a la defensa y al guardameta Danny Batth. Poco después llegó Ryan Christie para poner el segundo y definitivo gol que le dio a los Foxes una nueva derrota. La siguiente jornada, la cual fue la 11, tocó recibir al Crystal Palace, un partido que se quedó en empate a 0. Obviamente un resultado que no ayudaba para nada a los Foxes. El siguiente encuentro, una vez más en calidad de local, era contra el Leeds United. El marcador se abría a favor de los Foxes con un autogol de Robin Koch, para después llegar Harvey Barnes y poner el segundo y definitivo en el marcador, consiguiendo así su apenas segunda victoria del torneo después de 12 fechas. Tras 12 jornadas, la tabla de posiciones iba de esta manera. Aunque el Leicester había conseguido 2 victorias, seguía en el fondo de la tabla, solo por encima del Nottingham, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, siendo de la parte baja de la tabla el equipo que más goles había convertido. El problema realmente estaba atrás, ya que en 2 encuentros habían recibido 26 tantos, el equipo más goleado de la Premier hasta ese momento. La jornada 13 tocaba visitar a los Wolves y de nueva cuenta iban a ganar por goleada. El primer gol fue de Tielemans, que metió un verdadero golazo. El segundo sería anotado por Harvey Barnes, el tercero que no podía faltar fue firmado por James Maddison y el que cerró la fiesta fue Jamie Vardy, quien después de 13 fechas anotó su primer gol de la temporada y así consolidar una gran victoria de visita y por primera vez en la campaña tener 2 victorias al hilo. En la jornada siguiente tocaba recibir al Manchester City, uno de los más duros del torneo, que se iban a llevar la victoria gracias a Kevin De Bruyne, anotando un golazo de tiro libre que fue suficiente para la victoria de los Citizens, y una derrota más para el Leicester, que habían hilado 3 partidos sin perder, 2 victorias y un empate. La jornada 15 tocó visitar al Everton, quienes también estaban muy necesitados de puntos, pero iban a caer frente a los Foxes. El primer gol lo marcó Tielemans una vez más desde fuera del área, donde la colgó en el ángulo, y el segundo para cerrar la victoria fue obra de Harvey Barnes, con un buen remate consolidando una victoria más para el Leicester. De nueva cuenta tocaba visitar esta vez al West Ham, otro de los necesitados en Premier, cosa que iban a aprovechar los Foxes. El primer gol llegó de parte de James Maddison con una buena definición, y el segundo y definitivo tanto fue de Harvey Barnes, después de una buena jugada poniendo así una nueva victoria con la cual empezaban a escalar posiciones. En la jornada 17 se iban a topar con pared, ya que recibían al Newcastle, quienes resolvieron el encuentro en el primer tiempo. Chris Wood abrió el marcador desde los 11 pasos, el segundo tanto fue de Miguel Almirón después de una gran jugada, y el tercero y definitivo fue obra de Joelinton con un certero remate de cabeza, para finalizar el encuentro con un 0-3 a favor de los Magpies. La jornada 18 tocó visitar a Liverpool, un rival durísimo. Aunque los Foxes se adelantaron con un buen gol de Desbury Hall, los Reds no se quedaron con las manos cruzadas y atacaron con todo, provocando una de las peores noches en la carrera de Wout Faes, ya que el primer tanto fue gracias a un autogol del central belga, donde no atacó bien el balón. Y el segundo también fue un autogol de Faes, esta vez metiendo el balón en propia puerta, evidenciando el desconcierto y el desastre que era atrás el Leicester. Tras 18 fechas, el Leicester se ubicaba en el puesto 14, gracias por sobre todo a una seguidilla de partidos que ganó y que logró sacar del fondo a este equipo. Las aguas se calmaron un poco y la afición en este punto de la temporada confiaba en que su equipo iba a mantener la línea para evitar el descenso. En este lapso, en enero, se abría el mercado de pases de invierno y claramente el equipo necesitaba refuerzos, especialmente en la zona baja del equipo. El primero en reforzar a los Foxes fue Victor Christensen, lateral por izquierda de 20 años en ese momento que llegó del Copenhague por una cifra no revelada. También se consiguió la cesión del joven extremo brasileño TT, llegado desde el Galatasaray por 6 meses para reforzar el ataque, y la apuesta en la saga central iba a ser Harry Souttar, quien llegó por unos 17 millones desde el Stoke City para apuntalar la zona débil del campo. Entre las bajas más importantes se dio la cesión de Ayoze Pérez al Real Betis, quien poco y nada había aportado al equipo, mismo caso de Mark Albrighton, quien una vez más se fue cedido a préstamo, esta vez al West Bromwich. Continuaba la jornada 19 recibiendo al Fulham, que estaba teniendo un buen torneo y aunque los Foxes tuvieron muchas chances para marcar, fueron los Coutagers quienes marcaron el tanto de la victoria, obra de Alexander Mitrovic, con una gran definición, sumando así el Leicester su tercera derrota al hilo. La jornada 20 tocaba visitar esta vez al Nottingham Forest, un encuentro que se llevaron los locales con un doblete de Brennan Johnson. El primero se sacó al guardameta y remató de zurda, y en el segundo un gran remate después de un buen pase que finiquitó el resultado a favor del Forest, y sumar 4 derrotas al hilo para el Leicester. En la jornada 21 tocó recibir al Brighton, el cual resultó en un buen encuentro. Primero se adelantaron las gaviotas con un golazo al ángulo de Mitoma, después llegó Mark Albrighton para poner el empate. Ya en el segundo tiempo Harvey Barnes le daba la vuelta al marcador con un buen tanto, pero sobre el final Ivan Ferguson con un gran remate de cabeza puso el empate a 2 y definitivo.
La fecha 22 tocaba ir al Villa Park para enfrentar a los villanos. Para destacar, los 3 fichajes de invierno comenzaban como titulares: Soutar, Christensen y TT. El marcador lo abrió Ollie Watkins, que estuvo atento al rebote y clavó el primero, aunque poco después James Maddison empató el marcador gracias a un error del defensa del Aston Villa. La suerte una vez más no estaba del lado de los Foxes, ya que Soutar metió un autogol para darle la ventaja a los locales, pero la cosa se empató con un buen tanto de cabeza de Iheanacho, y en cuestión de minutos le dieron vuelta con el estreno como goleador de TT. Para cerrar la gran noche, Dennis Praet anotó el cuarto, y así sumar una gran victoria como visitantes para los Foxes. La jornada 23 tocaba recibir al Tottenham. El primer tanto fue de los Spurs, obra de Rodrigo Bentancur. Después de algunos rebotes, el partido se empató con un golazo de Nampalys Mendy al ángulo. Un par de minutos después, James Maddison le dio la ventaja a los Foxes con una buena definición. Antes de terminar la primera parte, Iheanacho puso el tercero con un gran gol. Y por último llegó Harvey Barnes para cerrar la goleada y obtener un gran triunfo para el Leicester ante los Spurs. Después de 23 jornadas, la clasificación iba de esta manera. El Leicester se ubicaba en el lugar 13 de la liga, lo cual era algo bueno ante el pésimo arranque que tuvieron. En este punto de la temporada nadie imaginaba que el Leicester podría descender, incluso el equipo iba en ascenso en cuanto a fútbol y a resultados. Pero ya les digo yo que a partir de aquí todo le salió mal a los Foxes, inclusive esta fue su mejor clasificación en toda la campaña, el puesto 13. La jornada 24 tocó visitar Old Trafford. Los Red Devils estaban teniendo una buena campaña y lo iban a confirmar con este partido. Marcus Rashford abría el marcador con una buena definición después de un gran servicio. Una vez más Rashford anotaba poniendo el 2-0, dando la sensación de que Danny Batth pudo hacer más. Y el tercero para cerrar la cuenta fue obra de Jadon Sancho, después de una gran jugada colectiva. El Leicester se iba goleado como visitante. Ahora en la fecha 25 tocó recibir al líder de la Premier, el Arsenal, que estaba haciendo muy bien las cosas y quienes de hecho se llevaron el triunfo como visitantes gracias a un buen tanto de Martinelli. Y aunque pudieron ser más, el resultado quedó en 0-1, regresando al Leicester poco a poco al fondo de la tabla. La jornada 26 tocó visitar al Southampton, quienes en ese momento se encontraban penúltimos, así que era un duelo directo. La victoria se la llevaron los Saints con un gol del argentino Carlos Alcaraz, con un buen tanto que dejaba con 3 derrotas al hilo a los Foxes. La fecha 27 serían locales contra el Chelsea, quienes estaban teniendo un torneo muy irregular, pero que les alcanzó para llevarse la victoria en el King Power. El que abrió el marcador fue un ex Leicester, Ben Chilwell, con un buen remate. Los Foxes empataron con un golazo desde fuera del área de Patson Daka, pero una vez más los Blues se adelantaron, esta vez con una buena definición de Kai Havertz, y el que puso el tercero y definitivo fue el croata Mateo Kovacic, sumando el Leicester su cuarta derrota al hilo. La jornada 28 el Leicester visitaba al Brentford y tal como en la primera vuelta el resultado fue un empate, esta vez a 1. El primero en anotar fue Matías Jensen para los Bees con una buena volea y algún que otro rebote. El tanto de los Foxes fue obra de Harvey Barnes, quien definió de buena manera. Claramente el empate no era el mejor resultado para el Leicester. El parteaguas, la ruptura, se iba a dar en la jornada 29. Los Foxes visitaban al Crystal Palace, quienes de costumbre se encontraban en media tabla. El encuentro lo comenzaron ganando el Leicester con un gran tanto de Ricardo Pereira, pero pocos minutos después se vieron empatados después de que Etze cobró un gran tiro libre que desafortunadamente Iversen metió en propia meta. Y sobre el final del encuentro, Mateta con un gran control definió y puso el 2-1 definitivo, hilando 6 partidos sin ganar para los Foxes. Como te comenté, esta derrota fue suficiente para la directiva, ya que poco después del encuentro, el Leicester informaba que de común acuerdo Brendan Rodgers dejaba el club después de 4 años. Su saldo esta campaña había sido de 7 victorias, 4 empates y 18 derrotas. El que tomaba el mando como interino era Adam Sattler, quien ya trabajaba en el club desarrollando talento en las inferiores del equipo. Otro duelo directo en la fecha 30, ya que recibían como locales al Bournemouth, pero increíblemente dejaban ir otra oportunidad de sacar una victoria, ya que los Cherries iban a ganar con un solitario gol de Philip Billing, quien definió de buena manera, y así con su solitario gol iban a conseguir una victoria como visitantes y dejando a los Foxes hilar 7 partidos sin conocer la victoria. Después de haber caído frente a los Cherries, esa misma semana se hizo oficial la llegada del inglés Dean Smith como director técnico de los Foxes. Smith había dirigido equipos como el Brentford, Aston Villa y Norwich, y ahora tenía la difícil tarea de mantener a este equipo en Premier. Su primera prueba no fue nada sencilla, ya que tocó visitar al Manchester City por la fecha 31. El marcador lo iba a abrir John Stones con un gran remate de volea. Minutos después se cobró penal a favor de los Citizens que Haaland cambió por gol. Solo minuto después Haaland una vez más marcó para poner el 3-0. En la segunda parte Iheanacho estuvo atento y descontó, pero no fue suficiente y el marcador final fue un 3-1, hilando el Leicester 8 partidos sin victoria.
Después de 31 fechas jugadas, la clasificación iba de esta manera. Claramente, 8 partidos consecutivos sin ganar le iban a pasar factura a los Foxes, que se hundieron una vez más en el fondo de la tabla, siendo el lugar 19, solo 2 puntos más que el colero Southampton, teniendo apenas 7 victorias, 4 empates y 20 derrotas. Y claro, ese aura negativa que se percibía en el equipo decía que las cosas no pintaban nada bien. La jornada 32 tocó recibir al Wolverhampton en su primer partido como local con Dean Smith al mando. Los Foxes se llevarían la victoria con un marcador 2-1, aunque los Wolves comenzaron ganando con un gran gol de Mateus Cunha. El Leicester vino de atrás primero con un tanto de penal de Iheanacho, para después Timothy Castagne poner el segundo tanto después de una gran jugada colectiva a 15 minutos del final, el cual fue suficiente para cortar la mala racha de derrotas. La fecha 33 tocó visitar a Leeds United, que solo se encontraban 2 puntos por encima de Leicester. El primero en anotar fue Luis Sinisterra para los Whites, quien remató un gran centro con el que daba la ventaja a su equipo. Pero a 10 minutos del final, Jamie Vardy cerró una buena jugada de Maddison, con lo que empataron el encuentro a 1. Al final, el empate de poco le servía a ambos equipos. La jornada 34 recibían como locales al Everton, otro duelo directo en la zona baja de la clasificación. Los Toffees se encontraban a un solo punto por debajo del Leicester. El que se iba a poner en ventaja era el Everton gracias a un gol de Dominic Calvert-Lewin desde los 11 pasos, pero pocos minutos después lo iba a empatar Son Heung-Koo con un buen remate. Una vez más iba a aparecer Jamie Vardy, que se quitó al guardameta y definió un gran gol para darle la vuelta al marcador. Antes de terminar el primer tiempo se marcó un penal a favor de los Foxes, el cual fue cobrado y fallado por Maddison, desperdiciando así la oportunidad de tener 2 goles de ventaja. Minutos después de iniciar el complemento, llegó Alex Iwobi para poner el 2-2 y definitivo, ya que no se hicieron más daño. Una vez más, otro empate con la sensación de que los Foxes pudieron llevarse la victoria. Restando 4 fechas para el final de la temporada, los Foxes tenían prácticamente 4 finales por delante. La jornada 35 tocaba visitar al Fulham, quienes estaban en el ombligo de la clasificación y ya no aspiraban a puestos de Europa, ni tampoco corrían peligro de descenso. El primero en anotar fue William desde un tiro libre, el cual Iversen no midió bien. Después Carlos Vinicius anotó de gran manera para poner el 2-0. Antes de terminar el primer tiempo, Tom Carney puso el tercero. A minutos de iniciar la segunda parte, Tom Carney puso el segundo en su cuenta y el cuarto del Fulham. Le estaban dando un baile a los Foxes. El que descontó fue Harvey Barnes con un gran remate, pero Williams sepultó cualquier esperanza anotando el segundo personal y el quinto para su equipo. Se marcó penal para el Leicester, que Maddison iba a cambiar por gol, y por último Barnes anotó después de una falla defensiva, haciendo el resultado más decoroso. La fecha 36 tocaba recibir un duro Liverpool, quienes se encontraban luchando por entrar en Champions League y quienes venían de una buena racha de victorias. El encuentro comenzó y estaba parejo hasta que comenzaron los errores defensivos de los Foxes. El primero en anotar fue Curtis Jones, quien después de un centro de Salah definió para poner el 1-0. Tan solo 3 minutos después, Curtis Jones nuevamente ponía el 2-0 con un gran remate donde Iversen solo fue un espectador más. Ya en el segundo tiempo, Trent Alexander-Arnold anotó un golazo desde fuera del área para enterrar a Leicester y ponerlos al borde del descenso. A falta de 2 fechas por jugar, el Leicester ya no dependía de sí mismo para salvarse, ya que además de obviamente ganar ambos encuentros, tenían que estar pendientes de los resultados del Everton, Leeds United y el Nottingham Forest, quienes estaban por encima por apenas algunos puntos. No era imposible, pero sí muy difícil, ya que en la fecha 37 tocó visitar al Newcastle, quienes estaban teniendo una gran temporada y prácticamente ya estaban clasificados a Champions League después de muchos años. El partido comenzó y las urracas harían ver el por qué eran uno de los mejores equipos de la Premier, ya que dominaron de principio a fin el encuentro, pero no pudieron reflejar esa superioridad en el marcador gracias a los palos principalmente y al guardameta de los Foxes, que tuvo varias intervenciones importantes. Los Foxes tuvieron muy poca llegada y fue realmente un milagro que no se fueran goleados en este partido. Aunque todo parecía perdido, matemáticamente aún tenían opciones de salvarse, ya que el Everton había empatado contra los Wolves y seguían a solo 2 puntos encima de Leicester. Lo que tocaba era ganarle al West Ham como locales en la última fecha, esperar que el Everton no le ganara al Bournemouth y que el Leeds United tampoco sumara contra el Tottenham. El encuentro comenzaba con mucha intensidad y con un Leicester que propuso el partido desde el comienzo. El primero en marcar fue Harvey Barnes, después de una buena jugada antes de terminar el primer tiempo. Después vino Wout Faes a marcar el segundo tanto en un centro de un tiro libre.
Hasta ese momento estaba saliendo todo bien para los Foxes. Al mismo tiempo, en Goodison Park se jugaba el Everton su permanencia y fue Doucouré el que abrió el marcador para los Toffees. El Leicester no se conformaba y seguía insistiendo, pero llegó Pablo Fornals con una buena definición a marcar y a ponerle mucho más dramatismo a esto. El marcador no se movió más, logrando el Leicester la victoria, pero el Everton aguantó el resultado y gracias a esa victoria contra los Cherries aseguraban su estancia en Premier League, mandando al Leicester a la Championship. Si algo nos ha enseñado este Leicester es que nunca hay imposibles y que con esfuerzo, garra y mucho corazón puedes anteponerte a la adversidad y lograr lo que te propongas. El título de Premier en el 2016 ha sido una de las mejores historias que el fútbol nos ha contado. Solo nos queda esperar el regreso de este histórico equipo. Si te ha gustado, regálame un like y suscríbete, déjame en los comentarios algún recuerdo que tengas de este equipo. Por mi parte, ha sido todo. Adiós.